just want to get your attention on the order of service for this morning. Quisiera llamar la atención a ustedes al servicio de ofrendas de esta mañana. This will only be a short presentation. Esta presentación va a ser una presentación bastante corta It will be followed by a short song service y luego va a ser seguida por un corto servicio and de an canto ordination service. y luego vamos a tener un servicio de Then ordenación we'll break for lunch. y luego vamos a tener el intervalo para el So at the end of this almuerzo. presentation, Así que al final de esta presentación I'd ask that the translators remain where they are les voy a pedir a los traductores que se queden donde están through the song service a través del servicio de canto and into the ordination service. y en el servicio de ordenación. The introductory remarks for the ordination will be multilingual. Y la introducción al servicio de ordenación va a ser The prayer and the charge will only be in English. es decir, en diferentes idiomas, pero la oración de ordenación va a ser hecha solo en If, inglés. translators want to come into the room, Así que si los traductores después quieren regresar aquí, please do so when we have the ordination prayer háganlo solamente cuando vayamos a tener la oración de ordenación, and not before. pero no antes. There are a number of people who have questioned what the point of yesterday's presentation was. Hay algunas personas que se han cuestionado cuál era el punto, cuál era el propósito de la presentación de ayer. What the point I was trying to make ¿Cuál era el punto que yo estaba tratando de hacer? when I, in one breath, say that we have freedom, equality, Cuando en un momento yo estaba hablando de la igualdad y la the right for libertad, self-determination, el derecho de la determinación propia de cada quien, the inalienable right to make choices by ourselves. el derecho inalienable de que cada uno puede tomar decisiones por sí mismo. Then in the next breath, Pero de repente, en el siguiente momento, I say in a strong fashion that you don't have any choice, les dije que ustedes no tienen ninguna opción, that you're required to wear trousers, que tienes que usar pantalones and that it's not acceptable just to wear them at home in the privacy that you have. y que no va a ser suficiente que los uses simplemente en tu casa, en tu privacidad. And people see hypocrisy in that model. Y hay personas que ven hipocresía en esa manera I think que people, que explique las cosas. many of us are still not clear what this issue is. Creo que algunas personas no están claros o claras en cuanto a lo que este problema es. And that's one of the reasons why I asked Sister Anne to give her testimony. Y esa es la razón por la cual le pedí a la hermana que hablase de su testimonio. Because it seemed to me that she was one of the sisters that had clarity on what this issue is about. Porque me pareció que era una de las hermanas que tiene claridad, tiene la seguridad de qué es lo que significa este I want problema. to be really clear about what is happening in our movement. Quiero ser bastante claro en cuanto a qué es lo que está pasando en nuestro movimiento. The freedom to dress as we will, as we choose. La libertad de vestirnos como nos plazca, The right for women to wear trousers es decir, el derecho a las mujeres de usar pantalones, is not a call for liberty. no es un llamado a la libertad o al libertinaje. It's not a call for freedom of expression. No es un llamado a la libertad de expresión. If you begin to see what's happening in our movement in this light, Si ustedes empiezan a ver lo que en el movimiento está pasando de esa manera, que es un llamado a la libertad de expresión o a la libertad, we have a fear of where it will end. tememos entonces dónde pueda terminar. It will begin to take our eyes off the mark and go into a new direction. Porque va a mover nuestros ojos, nuestra dirección, nuestra mirada de el punto marcado a un lugar fuera del asunto real. So I want us to be clear. Entonces quiero ser claro con eso. This is not a freedom for you to do
what you want, to dress how you want. Esto no es simplemente una libertad dada para que te vistas como te dé la gana o hagas lo que quieras. Rather than being a call for freedom and liberty, En vez de ser un llamado a libertad, it's actually a call for restraint and constraint. es de hecho un llamado a la restricción. It's very difficult to explain the dynamics of the logic that undergird what's happening. Es muy difícil a veces explicar las dinámicas que están debajo de todo lo que está ocurriendo. Especially in a public presentation like this. Especialmente en una presentación pública de este tipo. It's hard to address individual people's personal questions. Es difícil abordar las preguntas individuales de ciertas personas de manera individual, personal. So, when there's a call Así que cuando hay un llamado to say that you do not have a choice but to dress appropriately in God's house, en cuanto a decirles y comunicar de que no tienes elección en cómo vestirte en la casa de Dios, and people see this as taking away a person's freedom of choice, y algunas personas piensan que estamos tomando, quitándole las libertades a ciertas personas cuando decimos que tienen que I want vestir to pantalones. try to reset the framework. Voy a intentar resetear lo que traté de decir. If you wear pajamas at home, Si tú en tu casa usas pijama, if it makes common sense that you would wear trousers when you're gardening, si tiene sentido para ti usar pantalones cuando estás en tu casa trabajando en el jardín, if you would wear trousers for practical reasons, si por razones prácticas tú usas los pantalones, and yet you choose not to wear them in the house of God, pero al mismo tiempo decides no usarlos en la casa de Dios, you are failing the test. estás fallando la prueba. As I said yesterday, Como dije ayer, you do not have that liberty no tienes esa libertad, because what you call freedom of choice, porque lo que tú estás llamando libertad de elección, I call indoctrination. yo lo llamo adoctrinamiento. Indoctrination. You think you have a free choice to wear what you want when you come to church, ¿Tú crees que tienes el derecho de vestirte como tú quieras cuando vengas a la iglesia? but our choices and decisions have already been made for us. Pero nuestras elecciones no son decisiones, son algo que alguien hizo por nosotros. They've been driven deep within us, Son cosas que se han introducido tan profundo en nosotros and all we're doing que todo lo que estamos is haciendo, an outworking of those ideas and principles. estamos mostrando de manera externa solamente esos principios, Which we believe are free will choices, but they're not. Nosotros nosotros pensamos que creemos en la libertad de elección, pero realmente no. We do not want to dress this way Nosotros no nos queremos vestir de esta manera because of habit. por causa del hábito. And those habits were created by individual choices. Y esos hábitos fueron creados por las elecciones de cada persona individualmente. And those choices Y esas elecciones o were decisiones made fueron hechas by understanding information. al entender la información. That information came from the church Esa información vino de la iglesia and the way the church reads y inspiration. de la forma en que la iglesia lee la inspiración. Christianity El cristianismo misreads inspiration. El cristianismo lee erróneamente la inspiración. We're inculcated in this way of thinking Se nos ha inculcado esta manera de pensar from the beginning of our experience. desde el inicio de nuestra experiencia. Human beings are creatures of habit. Los seres humanos son criaturas de hábitos And soon, what we think is free will is just an expression
of our habits. Y muy pronto, aquello que pensamos que es una libertad de expresión, realmente es una expresión de nuestros hábitos. This is a call Esto es un llamado to separate from our bad habits. de separarnos de nuestros malos hábitos. It's not to stop people making choices. No se está tratando de detener a las personas de que tengan libre It's not to expresión. stop you making choices. No es detenerte de que tomes tus propias decisiones. The choice is not whether you will wear trousers or not. La decisión no se trata en cuanto si vas a usar pantalones o The no. choice is whether or not you will listen to God or not. La decisión está en cuanto si quieres escuchar, si vas a escuchar a Dios o no. And God is now demanding equality. Y Dios está demandando igualdad. This week Esta semana and in the weeks that have preceded, y en las semanas que preceden these truths have been carefully laid out o que siguen, estas verdades han sido abiertas, as explicadas we de have manera traced clara. the history of racism, nationalism, and sexism. Pues hemos estado describiendo la historia desde el inicio, estudiando el racismo, el nacionalismo y el sexismo, el machismo. And if you really believe Y si tú realmente in the piensas message of this movement, o crees en el mensaje de este movimiento, if you really believe that Raffia, November the 9th, is the close of si probation, realmente crees que Rafia, el 9 de noviembre, es el cierre de tu gracia, then you know that you only have a few weeks to get your life in order. entonces sabes que solamente tienes unas pocas semanas para ordenar tu vida o tu casa. If you were to ask us a few Sí. weeks ago, a few months ago, Si algunos meses atrás nos hubieses preguntado, what does it mean to get my life in order? ¿qué significa colocar mi vida en orden? I could have given many stories, many examples. Yo hubiese podido dar muchas historias, muchos ejemplos, But the one that God has chosen for us, pero el ejemplo que Dios ha escogido para nosotros, one of them, uno de ellos is the subject of equality, es el asunto de la igualdad, which is symbolized by the way we dress. que está simbolizado por la manera en la cual nos vestimos. And the reason why there is a call to dress differently Y la razón por la cual hay un llamado a vestirse diferente hoy is because the way we dress is a reflection of God's character. es porque la manera en que nos vestimos es un reflejo del carácter de Dios. Reflexion oder eine Spiegelung des Charakter Gottes. And if God's character Y si el carácter de is Dios one of equality, es un carácter de igualdad, of being a counterpart, de ser la contraparte o la parte que which we would all completa, agree with, algo en lo cual todos nosotros then we concordamos, should put that into practice properly. deberíamos entonces colocar eso, deberíamos ponerlo en práctica We apropiadamente. should not pay it lip service. No podemos simplemente darle servicio de boca para afuera o It's not profesarlo. a theoretical exercise. No es simplemente un ejercicio teórico. If you see these issues differently, Si estos problemas los ves de manera diferente, then explain to us entonces explícanos why we are wrong. en qué nos hemos equivocado. Show us your methodology. Muéstranos tu metodología. I've had private conversations this week. He tenido conversaciones privadas esta semana. I've had private conversations, a number of them, since yesterday's presentation. Ya he tenido varias conversaciones, incluso desde la presentación última, la de ayer. People have been hurt. People have been distressed. Y las personas se sienten heridas, han sido... But the result of all those Ofendidas. conversations, whether in person or online, Pero el resultado de estas conversaciones, hayan sido bien en persona o have por only WhatsApp, strengthened my understanding, my resolve that this is the correct thing that we should be doing. han fortalecido mi conclusión, mi pensamiento de que lo que estamos haciendo es lo correcto. I don't want us to misunderstand what I said yesterday. Y no quiero que comprendan mal lo que yo dije ayer. We believe in the first angel's message. Nosotros creemos en el mensaje del primer ángel. It's a message that awakens people, Es un mensaje que despierta personas, that shocks them, que los deja en shock,
The midnight cry is a cry. El clamor de medianoche es un clamor. Do you really want to remain asleep ¿Será que será que de verdad quieres permanecer and not have someone cry to you to wake you up? durmiendo y y que nadie esté allí para ti, para despertarte, gritarte? Because when I cry aloud and spare not, Porque cuando yo grito alto, und nicht schone, people feel I'm uncaring and unsympathetic. las personas piensan que estoy siendo poco simpático. I don't care and I'm unsympathetic. Piensan de que no me importa, dass mir das egal sind und ich kein Mitgefühl habe darin. What would you do in my situation? pero ¿qué harían ustedes en mi situación? Would you skirt around the issues? ¿Será que evitarías los problemas? Or if there are only a few short days left, O si en este caso que quedan tan pocos días, would you give a direct call? ¿será que darías un llamado directo? I want to take a small risk Voy a tomar un poquito de riesgo aquí because I have confidence in my sister. porque tengo confianza en mis hermanas She did a calculation o en mi hermana. Ella hizo un cálculo and she went from, I think, the 15th of August y ella fue del 15 de agosto to the 22nd of October, al 22 de octubre, 70 days, que son 70 días, and she did a calculation to take us from here to November y ella hizo un cálculo de traernos desde aquí hasta noviembre, on Thursday. desde el jueves hasta el 19 de abril, She said, hasta el we're 9 in de that noviembre. dispensation, we're in that history. Y ella me dijo, nosotros nos encontramos justamente en esa historia, en esa We have dispensación. days left Solo nos quedan días to get our lives in order. para ordenar nuestras vidas. And in that dynamic, Y en esa dinámica, people are asking for more time. las personas están pidiendo más tiempo, They want me to temper the tone of my messages down. quieren que le baje el tono a mi mensaje, Ton quasi etwas nach unten richtet, also mäßige. Where to me it seems by precept and example I should be increasing the severity of my voice. donde para mí yo más bien pienso que yo debería estar incrementando la severidad y el tono de mi voz. Quasi das verstärken sollte, diese Thematik. The message should be clearer and more direct, not less. El mensaje debería ser de hecho más claro y más directo, no menos. Direkter sein und nicht das Gegenteil. As I review what I said yesterday, Y así como ya vimos, as I review, mientras estoy revisando, repasando lo que vimos ayer, I find it difficult to retract what was said. encontré, me pareció bastante difícil, me parece difícil retractarme de lo que dije. Zurückzugehen, was gesagt wurde. Zurückzunehmen, was gesagt wurde. There may be some misunderstandings. Tal vez hay algunas faltas de comprensión. I'm not saying a sister has to wear trousers every Sabbath. Yo no estoy diciendo que todas las mujeres tienen que usar pantalones cada sábado. I'm not saying throw away your dresses. Yo no estoy diciendo boten a la basura sus vestidos. That's one extreme. Eso ya sería un extremo. I'm not saying wear trousers one day. That's another extreme. Pero yo no estoy diciendo usa pantalones solo un día. Eso sería otro extremo. What I am saying is we are now in the period of a visual test. Lo que sí estoy diciendo es que nos encontramos en un periodo de una prueba visual. Zeitabschnitt eines sichtbaren Testes sind. As we spoke earlier in the week, Así como habíamos hablado antes, durante la semana, we're priests who are 30 years old, somos sacerdotes que tenemos 30 años and you should already know how to dress. y ya deberíamos saber cómo vestirnos. And as Paul said, Y como Pablo dijo, it's a shame es una vergüenza. when you should be ready to be teachers, Cuando ya que deberían ser ustedes maestros, I need to stand up necesito levantarme and give you instruction as though you were students. y darte instrucciones como si fueses un estudiante. I want us to be really careful about what we're doing and what we're saying. Quiero que seamos muy cuidadosos en cuanto a lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos People haciendo. are confused Las personas están confusas about what the truth is and what error is. en cuanto a qué es la verdad y qué es el error. So confused
tan confusos that there were people in this congregation de que hubo personas en esta congregación de aquí who would not partake of the Lord's Supper and the foot washing with us. que no participaron del lavamiento de los pies y de la cena del Señor con nosotros. People who I know have an experience with God. Personas que yo conozco y sé que han tenido una experiencia con Dios. People who I know have spoken God's word, Personas que yo sé han hablado, han pronunciado la palabra de Dios. who have a testimony. Personas que tienen un testimonio. And at the critical moment, Y en el momento crítico, when they're being called into service, cuando se está haciendo un llamado a que entren a su servicio, when they're being asked to stand forward and be counted, cuando se les está haciendo un llamado a que se pongan de frente y se They're drawing ofrezcan para ir adelante, están yendo hacia atrás. people want me to repent for what I said. Las personas están People want queriendo, me to repent for what I said. personas están queriendo que me arrepienta de lo que dije. zurücknehme oder mich dafür entschuldige von dem, was ich gesagt habe. I don't know what sin I have done, Yo no sé cuál es el pecado que he cometido, but I would ask those people pero le pregunto a esas personas who will not walk shoulder to shoulder que no quisieron caminar with de, the la- messengers of the covenant, de lado a lado con los mensajeros del pacto, with those people who are given the midnight cry message. con estas personas que están dando el clamor de medianoche. I would ask them Les to preguntaría consider their position. a ellos, considera tu posición. People are waiting for stronger arguments, sounder logic, Las personas están esperando que tengamos argumentos más fuertes, lógicas más perfectas o claras. it will come. Vendrán, sí, But if you wait for that to happen, pero si estás esperando para ese momento, it will be too late. será muy tarde. We have a history. Tenemos ya historia. As I was talking to people earlier, Y así como yo le estaba hablando a algunas personas más temprano, of bringing a test to this movement Ein Test al traer la prueba a este movimiento en este tiempo, heranzutragen, which is based upon structural models or the lines, pruebas que están basadas en estructuras, en modelos, en líneas, it's not based upon a thus saith the Lord. no es algo que está basado en un así dice el Señor. Those who have left our movement know that, Aquellos que ya han dejado nuestro movimiento lo saben muy bien. and that's why people who leave Y es la razón por la cual las personas que se van weggehen, systematically drop one doctrine after the other. sistemáticamente empiezan a abandonar una doctrina tras la otra de las que nosotros tenemos. 4 years is not very long. 4 años no es mucho. 4 to 5 years ago, 45 años leading antes, brethren left this movement. 45, creo que dijo 45 años antes, personas del movimiento dejaron este People who would have mensaje. stood in my position today. Personas que hoy estarían en mi posición. I know one of them No, creo que dijo 4 años atrás, has not only left the movement, personas que deberían estar hoy en mi posición. Es una persona gone to the que church, no es simplemente una persona que dejó el movimiento, sino que volvió a la they're iglesia. no longer a Seventh-day Adventist. Son personas que ya ni siquiera son adventistas del séptimo They've día. repudiated the Adventist faith. Terminaron repudiando el mensaje adventista. No volvieron a la iglesia. And this Se was salieron someone de la iglesia. Y este era who stood alguien, before God's people on a regular basis. era una persona que predicaba el mensaje de Dios delante del pueblo de Dios de manera And all this constante. happens because of not understanding methodology. Y todo termina ocurriendo porque no entienden la metodología. If you think this is a difficult test, Si ustedes están pensando que esto es una prueba difícil, in a few moments we're about to have an ordination service. en unos pocos momentos vamos a tener un servicio de ordenación. And we're going to begin to further implement Y vamos a empezar a implementar what we believe God is calling us to. vamos a empezar a implementar aquello que creemos a lo cual Dios nos está llamando. The lines clearly teach Las líneas enseñan claramente that we need to have equality in our movement. de que necesitamos tener igualdad en nuestro movimiento. gebraucht wird. The broken model of Aaron's priesthood can no longer be referred to El modelo quebrado del sacerdocio de Aarón ya no puede ser usado. when it comes to defining who is a priest and who is not a priest. Cuando venimos al punto donde tenemos que definir quién es un sacerdote y quién no es,
2 years ago, Hace 2 años, when we began to seriously organize this movement, cuando empezamos de manera seria a organizar este movimiento, begonnen haben, diese Bewegung zu organisieren, without realizing it, sin darnos cuenta, we followed a model based upon Protestant America, habíamos seguido el modelo de la América protestante, sind wir einer Struktur gefolgt, die auf dem protestantischen Amerika aufgebaut ist. which looked good. que es un modelo que tiene un aspecto bueno, Separation of church and governance. una separación entre la iglesia y los gobernantes. Governance Los gobernantes is ministry, significan los ministerios not government, governance. You can, Los gobernantes, en este caso, simboliza los ministerios. we might call it administrative work. Vamos a llamarlo la obra administrativa. So we had the church, Teníamos entonces la iglesia, which would be led by elders, que tiene que ser dirigida por ancianos, and we would have, I'll call it the state, y lo voy a llamar como que si fuese el Estado, which was led by competent administrators. que estaba siendo dirigido por administradores competentes. Missionswerk geleitet werden sollte. And And we knew that those competent administrators could be either men or women. Y nosotros sabíamos que estas personas competentes que dirigían los ministerios eran mujeres o eran hombres. Ya los había. Entweder Männer oder Frauen sein konnten. So we were forced Así que nos vimos forzados to follow a model de seguir el modelo that was equal but separate. de que era igual pero separados. We are no longer there. Pero ya no nos encontramos así. We now recognize Nosotros ahora reconocemos the call for equality. el llamado de la igualdad o a la igualdad. We are not changing the organizational structure of this church. No estamos cambiando la organización o la estructura de esta iglesia, Organisatorische Struktur dieser Gemeinde verändern. But we're refining it. pero la estamos refinando. And the refinement Y el refinamiento is to bring church and state together, es unir a la iglesia y el Estado. full equality, Completa igualdad. ecclesiastical, Eclesiástica, church, que es la iglesia, Kirchliche Freiheit, Gleichheit, and governance. y gobernantes. leitende Freiheit. And it cannot be dependent upon gender. Y no puede depender del género. This is not the only logic that we have. Esta no es la única lógica que tenemos. But I want us to see the development of this truth. Pero quiero que vean el desarrollo de esta verdad. Dieser Wahrheit erkennen. God had already been guiding us. Dios ya nos ha estado guiando. And what God has put together, Y lo que Dios ha terminado juntando, no man, ningún hombre, and the problem is normally with men, y el problema siempre son con los hombres, should put asunder or separate. ningún hombre podrá separar. As we deal with the issue of equality, Cuando estamos lidiando con este problema de la igualdad, Thematik oder das Problem der Gleichheit behandeln, I have a special message for men. tengo un mensaje especial para los hombres. It's the same message I have for ministry leaders in this Y movement. es el mismo mensaje que tengo para los líderes de los ministerios en este movimiento. You are now being put on warning. Ahora los estoy colocando en la advertencia. We will now begin to implement Estamos, disciplinary actions upon people. estamos, We will empezando, now discipline people. estamos empezando a colocar disciplinas sobre ciertas personas, sobre personas en general. Who begin to break rules. Personas que empiecen a quebrar las reglas. We expect equality at every level, Estamos esperando que haya igualdad en todos los niveles, whether it's in the home, bien sea en casa, in your local congregation, en tu congregación local or in the ministries. o en los ministerios. We will no longer tolerate an autocratic style of governance. No toleraremos nunca más ningún tipo de gobierno autocrático o totalitario. Whether you're a man or a woman, Bien seas hombre o mujer. it's not just an issue of equality. No es solamente el asunto de la igualdad. This is a stepping stone into how we operate as a movement and how we treat one another. Esto es simplemente un escalón que nos empieza a hablar de cómo operamos como movimiento y cómo nos tratamos, y cómo gobernamos. Ministries will no longer be allowed to operate in an autocratic style. No se permitirá más a los ministerios dominar de una manera autocrática.
This is the next great test that we're going to be confronted with. Y esta es la nueva gran prueba a la que pronto vamos a estar How we begin to enfrentando. implement these truths. ¿Cómo es que vamos a implementar estas nuevas verdades? ¿Cómo serán implementadas? I say that in a negative, Lo dije de la manera negativa, but of course we want to be positive. pero obviamente queremos ser positivos. There is absolutely no reason No hay absolutamente ninguna razón why any of us here should fail. de por qué alguno aquí tendría que fallar esta prueba. If you believe God is leading, Si tú crees que Dios está guiando, if you believe God has led you here, si tú crees que Dios te ha guiado a estar aquí, hasta este punto, you have no reason to fail. no tienes ninguna razón para por qué fallar o caer. There are arguments that are being brought. Hay argumentos, razones que pueden ser traídas. The submissive role of the Holy Spirit, El argumento de que nos sometemos a la influencia del Espíritu Santo, the relationship between the Father and the Son. la relación que hay entre el Padre y el Hijo, All of those arguments are dispensational subjects, todos esos argumentos son de hecho argumentos dispensacionales, which means they're parables. lo cual significa que son parábolas. We already have enough information, Nosotros ya tenemos suficiente información, sufficient evidence suficiente evidencia to step forward in the work that we're doing. para avanzar hacia adelante en esta obra que estamos haciendo. I don't want to warn people. Y yo no quiero simplemente advertir a I las want to personas. entreat you. Entreat? Quiero I want to realmente, entreat people creo que se refiere a reprender. to not draw back, Quiero hacer un llamado a que no to see God's leading caminen hacia atrás, sino que vean que Dios está guiando and step out in faith. y que se mantengan en la fe. Most people do not even know what faith is. Muchas personas ni siquiera saben qué es fe. Faith is what we spoke about earlier this week. Fe es algo de lo que ya habíamos hablado antes en esta semana. If you struggled with Ezra 7 Si estás luchando con el tema de Esdras and you 7, accepted it, pero ya lo habías aceptado, then by faith, por lo tanto, por fe, as you look back to that experience, así como ves que aceptaste aquella experiencia y la viviste, you know, tú sabes, you have all the evidence that you need tienes todas las evidencias que necesitas that what we're teaching today is the truth. de que lo que estamos enseñando hoy es la verdad. Just have a few short readings. Voy a tener algunas lecturas This cortas is taken from the book Counsels to Workers. y este es tomado del libro Consejos para Obreros, creo. Sorry, Counsels to Writers and Editors. No, disculpen, es el libro Consejos para Escritores y Editores. Beginning page 35. Comenzando en la página 35 en There is inglés. no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and No. that all our expositions of Scripture are without an error. Für niemanden gibt es die Entschuldigung dafür, den No hay ninguna razón para nadie de creer de que pueden pensar. werden müsse und dass unsere Auslegung Pasa que no tengo la cita en este momento. The fact that certain doctrines have been held as truth for many years by our people is no proof that our ideas are infallible. El hecho de que por mucho tiempo hayamos creído en ciertas verdades y las hayamos sostenido no significa que hoy eso quiera decir que son infalibles. Vorstellungen unfehlbar sind. Age will not make error into truth, and truth can afford to be fair. El tiempo no convertirá el error en la verdad. No true doctrine will lose anything by close investigation. Ninguna verdad o doctrina perderá su valor si es verdadera solamente porque la examinemos. We are living in perilous times, and it does not become us to accept everything claimed to be truth without examining it thoroughly. No hemos llegado a un punto donde no tengamos el deber de estudiar cada punto de manera completa o And here's the con balance. fuerza. Jetzt kommt das Gegengewicht. Neither can we afford to reject anything that bears the fruit of the Spirit of God. Noch können wir uns leisten, irgendetwas abzulehnen, das die Frucht des Geistes Gottes trägt. We should be teachable, meek, and lowly of heart, Deberíamos ser enseñables, deberíamos tener un corazón humilde, abierto a ser enseñado. There are those amongst us
Hay algunos entre nosotros who oppose everything that is not in accordance with their own ideas muchos que pretenden creer la verdad se han sentido satisfechos diciendo, no, esa parte no and by es. so doing they endanger their eternal interest as verily as is the Jewish nation in their rejection of Christ. Algunos se oponen a todo lo que no esté de acuerdo con sus propias ideas y al hacerlo ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. OP The Lord 35.3. designs that our opinions shall be put to the test, El Señor desea que nuestras opiniones sean sometidas a prueba para que veamos la that we may necesidad see the necessity of closely examining the living oracles to see whether or not we are in the truth. para que veamos la necesidad de examinar de cerca los oráculos vivientes para ver si estamos en la fe o no. zu sehen, ob wir wirklich glauben oder nicht. Many who claim to believe the truth have settled down at their ease, saying, I am rich and increased with goods and have nothing to fear. Muchos que pretenden creer la verdad se han sentido satisfechos diciendo yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ich bin reich und überhäuft mit Gütern und brauche nichts. We have many lessons to learn and many, many to unlearn. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. God and heaven alone are infallible. Solo Dios es infalible. Alleine sind unfehlbar. Those who think that they will never have to give up a cherished view, never have occasion to change an opinion, will be disappointed. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Wenn sie ihre Meinung ändern müssen, werden enttäuscht. As long as we hold to our own ideas and opinions with determined persistency, we cannot have the unity for which Christ prayed. Mientras nos aferremos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo. Nicht die Einheit erreichen, für die Christus gebetet hat. That's all I wanted to say this morning. Era esto lo que quería decir esta mañana.